Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué gozo es de nuevo llegar hasta ustedes para que juntos meditemos en la palabra del Señor. Y en esta oportunidad vamos a estudiar lo que he intitulado La Santa Trinidad y las obras de Dios. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas en ella. Y te alabamos, Señor, porque tu revelación es completa. Tu Espíritu Santo nos guía en la meditación, nos da luz para entender más y más, aunque reconocemos, Señor, que tu palabra es profunda, que requiere estudio y tiempo, Señor, para comprender más y más tus cosas. Te pedimos, Señor, que todo lo que meditemos también moldee nuestro carácter, nuestra vida espiritual, para que tu nombre sea glorificado. Nos encomendamos en tus manos y entregamos este tiempo en el nombre del Señor Jesús en tus manos. Amén. Entonces, la meditación se intitula La Santa Trinidad y las obras de Dios. Las obras o hechos de Dios, hermanos, son incontables. Sin embargo, hay obras mayores de Dios que se registran en la Biblia y que al estudiarlas nos damos cuenta que se dice que fueron realizadas por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Es interesante notar que tales obras en muchos textos bíblicos se atribuyen al Padre, en otros textos al Hijo y en otros al Espíritu Santo. Pero entendemos que la palabra de Dios es congruente y que ella lo que hace es complementar la revelación en los 66 libros que forman la Biblia. Las obras mayores que la Biblia nos detalla de Dios son la creación y la redención. Y siendo la creación, que es una obra y es la misma, eso nos demuestra la unidad de las tres personas divinas. También podemos decir eso de la redención. Es una obra, pero realizada por las tres personas. La creación es una obra también, pero realizada por las tres personas. Comencemos al estudio de esta meditación en las obras de Dios, viendo la creación del universo. La Biblia afirma que la creación fue efectuada por cada una de las tres personas. Del Padre se dice en el Salmo 102, versículo 25. Dice así el texto: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Esas palabras son dirigidas al Padre por el salmista, pero es importante notar que este versículo se le atribuye en Hechos 1, versículos 8 al 12, y con especialidad el versículo 10 se le atribuye al Hijo en la carta a los Hebreos, el mismo texto. Del Hijo se dice en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Así que el Hijo es creador del universo. Y del Espíritu Santo está escrito en Job 26, versículo 13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Y eso de adornó y de creó que aparece aquí, ustedes saben que en el paralelismo hebreo se refiere a lo mismo. El adorno de los cielos es la creación también de las cosas que vemos en el cielo, es decir, las estrellas, el firmamento. En Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las palabras que aquí dicen se movía, en hebreo es el verbo rahaf, que significa empollar, moverse. Y en Deuteronomio 32, versículo 11, esa palabra rahaf se traduce revolotear. Y es en Deuteronomio 32 lo que hace el águila sobre sus pollos. Lo que vemos es al Espíritu Santo incubando la vida en el momento en que la tierra estaba cubierta por agua. Eso en Génesis 1, versículo 2. Ese moverse es empollar, es incubar, es producir la vida. Es muy importante la figura que se usa aquí. Lo que Dios hizo al comienzo del mundo fue que del caos inicial, porque todo estaba desordenado y vacío, como dice el texto. Es decir, no había el orden que vemos ahora en el mundo. Entonces, de eso Dios puso orden en 6 días, y eso lo hizo con el poder de su Espíritu. Y por supuesto, en otros pasajes se dice con el poder de la palabra, que es una alusión al verbo divino de Juan 1:1. El Salmo 33, versículo 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es importante la palabra aliento aquí, porque en hebreo es la palabra ruaj, y eso significa espíritu, y es espíritu con el sentido de un ente racional, y eso se refiere al Espíritu Santo. A la luz del Nuevo Testamento, este versículo del Salmo 33:6 habla de la palabra que es Cristo, porque dice que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y habla del Espíritu, que aquí se llama aliento de su boca. Este versículo presenta al Espíritu Santo como creador de los cielos y de las estrellas, aunque el ejército podría referirse también a los ángeles. Otra obra del Señor es la creación del hombre. Esto es muy importante también. En este tema es el hecho de que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y eso es una creación especial. Cuando Dios hizo los cielos y la tierra, cuando hizo la hierba, los animales, Él dijo: produzca la tierra seres vivientes. Pero cuando hizo al hombre, lo hizo de una manera especial. Y aunque toda la creación es maravillosa, el ser humano es una creación especial. Eso lo enseña la Biblia, hermano. Génesis 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto está referido al Padre, Jehová Elohim. Este versículo narra la creación del hombre, detallando el hecho de que este fue un acto aparte del resto de la creación, aparte de los animales y vegetales que hay en la tierra. Pero el hecho de que en el Antiguo Testamento este acto se ve aquí en Génesis 2:7 adjudicado al Padre. En Juan 1:3, hablando del Hijo, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Juan 1:10 dice que en el mundo estaba, hablando de cuando Cristo vino a la tierra, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Esta última frase se refiere al hombre que no conoció a su Creador cuando vino a la tierra. Y en relación al Espíritu Santo, Job 33, versículo 4, afirma: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Así
habla Job. En este versículo aparecen dos palabras hebreas para referirse al espíritu. Una de ellas es ruach, que ya hemos mencionado, que es el espíritu de Elohim, el espíritu de Dios, y el soplo, y la palabra soplo en hebreo es neshama, el soplo del omnipotente, el soplo de El Shaddai. Es importante mencionar todo esto porque aquí estamos viendo que el Espíritu Santo es el espíritu de El Shaddai. De dos maneras presenta al Espíritu como creador del hombre. Hemos ya estudiado los nombres de Dios, así que eso solo nos confirma lo que ya hemos visto. Hay tres textos que son muy importantes en el asunto de la creación de los hombres en el Antiguo Testamento, hermanos. Uno es Eclesiastés 12:1, en su primera parte, que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la palabra creador en este versículo está en plural en hebreo. Lo mismo ocurre en Job 35, versículo 10, donde la expresión mi hacedor está en plural. Fíjense que en español aparecen esas palabras en singular. Acuérdate de tu creador. También mi hacedor es singular, pero en hebreo están en plural. Y hablando al pueblo de Israel en Isaías 54, versículo 5, en su primera parte dice: porque tu marido es tu hacedor. Esta palabra hacedor, lo mismo que la palabra creador que aparece en los otros versículos, es la palabra bará, que habla de crear y aparece en plural. Y dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Tanto Elohim, que es Dios en plural, como ya hemos estudiado, así como la palabra creador y hacedor, que están en plural en hebreo, se anticipan en el Antiguo Testamento al misterio de la pluralidad en la unidad de Dios que efectuó la creación del ser humano. Entonces hemos visto dos aspectos: la creación en general y la creación del ser humano. En tercer lugar, uno de los más grandes milagros de Dios es la encarnación del Hijo de Dios. Y en ello se ve la intervención de las tres personas divinas. La intervención del Espíritu Santo es evidente en Lucas 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Solo quiero hacerles notar un asunto aquí antes de seguir meditando en esto. Dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esa palabra sobre hay que subrayarla. Y luego dice: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En otras palabras, venir sobre y cubrir con la sombra es un mismo sentido. Pero eso es exactamente lo que pasa en Génesis 1:2, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allá dijimos que estaba incubando vida. En este caso estaba ocurriendo el engendramiento del Hijo de Dios encarnado en María. Por eso habla de venir sobre y de cubrir con la sombra. En Mateo 1, 18 y versículo 20, afirman por un lado que María había concebido del Espíritu Santo. Así dice Mateo 1, 18. Y a José, el ángel del Señor le dijo en el versículo 20: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que es evidente que la encarnación de Cristo es un milagro del Espíritu Santo.
Pero la Biblia habla de que la encarnación del Hijo fue también obra de Dios el Padre. Hebreos 10, versículo 5 al 7, dice así: por lo cual, entrando en el mundo, es decir, cuando Cristo se encarnó, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y ahí el Mesías le está hablando a Dios el Padre y dice: me preparaste cuerpo. En el plan del Padre para redimir al hombre, los sacrificios de animales solo eran sombra de la realidad que había de venir en la encarnación del Hijo, porque realmente la sangre de los animales no cubrían realmente la necesidad de la redención del hombre. Era necesario que el Hijo de Dios se encarnara, que se hiciera hombre, un hombre perfecto y santo, para que un hombre fuera el que diera su vida por los demás hombres. Pero esto es muy importante porque ese hombre era divino, era el eterno Hijo de Dios. El Padre preparó la humanidad de Cristo. Aquí se dice cuerpo, me preparaste cuerpo, dice el texto. Y la cita es del Salmo 40, versículo 6, conforme a la versión griega de los 70. Pero en hebreo dice: has abierto mis oídos, lo cual nos hace pensar en la ley que se ve en Éxodo 21, versículo 1 al 5, donde un esclavo hebreo, al quedar libre, decide voluntariamente quedarse de por vida a servir a su amo. Éxodo 21, 5 y 6 dice: y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Es decir, no acepta su libertad porque se quiere quedar sirviendo a su amo para siempre. Y el versículo 6 dice: entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Abrir la oreja significaba que el esclavo completo, es decir, toda su persona, estaba para servir a su amo y a oírle y a obedecerle en todo lo que le mandaran. Y esto fue figura de Cristo, que al encarnarse sería un siervo que voluntariamente haría la voluntad del Padre y tendría el cuerpo humano, o sea, la naturaleza humana completa, para ofrecer un sacrificio que sustituiría a la de los animales del Antiguo Testamento. Y ese sacrificio haría la verdadera expiación por el hombre, es decir, un hombre perfecto, que es Dios hombre, muriendo en favor de los hombres. Eso para Dios sí tenía el valor necesario, es lo que está argumentando la carta a los hebreos. Pero la Biblia afirma que el Hijo se encarnó. Entonces es un milagro del Espíritu Santo, es un milagro del Padre, pero veamos que fue un milagro del Hijo la encarnación. En Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es importante decir que en griego es más clara la forma gramatical de este verbo que dice fue hecho. La Reina Valera 60 dice fue hecho, pero en griego dice: y aquel verbo se hizo carne. La diferencia es que fue hecho es una forma pasiva, mientras en griego la forma es activa. Fue hecho da a entender que Jesús fue objeto de un agente que lo hizo carne, pero en la forma activa, así como está en griego, dice se hizo, y da a entender que él mismo se encarnó. Y el verbo habitó también está en forma activa. Eso significa que Cristo fijó el tabernáculo, que era su cuerpo y su naturaleza humana entera, entre nosotros. Juan testifica que él y los apóstoles vieron su gloria, porque en el tabernáculo, que era su cuerpo, habitaba la gloria
que en el tabernáculo y en el templo del Antiguo Testamento era temible y nadie podía ver la gloria. Recuérdense lo que pasó con Usa cuando cayó muerto solo por tocar el arca, y eso que no vio la gloria. Pero en Cristo, los apóstoles tuvieron acceso a ver esa gloria y lo vieron en su carácter, en sus milagros, en sus enseñanzas, y hubo una situación tan especial en la transfiguración, donde vieron al Cristo glorioso, que era el Maestro, que ellos constantemente lo miraban en una forma humana y sencilla. Otro texto que habla de que la encarnación fue obra del Hijo, es decir, del Hijo mismo, es Filipenses 2, versículos 5 al 8, cuyo significado, hermanos, es profundísimo. Hay que estudiarlo aparte realmente del texto. Pero a nosotros nos interesa ver que Cristo asumió una naturaleza humana voluntariamente. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, como existió él eternamente, no estimó el ser igual a Dios. Y esto habla de la igualdad de Cristo, el Padre y el Espíritu Santo. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esa frase, a sí mismo, subráyela, hermano. Y dice, tomando forma de siervo. Él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Las acciones son de él, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todas las acciones que se mencionan en este pasaje las ejecuta el Hijo, cuya forma eterna siempre fue ser igual a Dios. Y él quiso tomar forma de siervo humano. El Hijo entonces tomó acción en la encarnación. Esta es otra de las obras portentosas de Dios, incomprensibles en toda su profundidad para el ser humano, pero que podemos creerla como todos los misterios revelados en la Biblia, porque esto es maravilloso, hermano, que el Dios eterno, infinito, trascendente y lejano, que es el Verbo eterno, se ha hecho un hombre. Esto es maravilloso, misterioso, incomprensible, pero está revelado en la Biblia, y por eso nosotros creemos, porque nosotros creemos todos los misterios que hay en la Biblia, no solo lo que nos parece razonable a nosotros, aunque, como ya hemos dicho, estas cosas no van en contra de la razón. Lo que pasa es que superan la razón nuestra y debemos creerlo. Una cuarta obra es la muerte de Cristo para salvar al ser humano de la condenación eterna. Y esa obra es obra de cada una de las tres personas divinas también. El Salmo 22, que profetiza detalladamente la crucifixión, la muerte y la resurrección de Cristo, es una oración de David al Padre, pero hablando de lo que ocurriría con Cristo proféticamente. En Salmo 22:15, en su segunda parte dice: y me has puesto en el polvo de la muerte, indicando que Dios el Padre decretó esta muerte redentora con su gloriosa resurrección, que se ve a partir del versículo 22 en este salmo, porque los primeros 21 versículos están hablando de los sufrimientos, la muerte y todo lo que pasó el día que Cristo fue crucificado. Pero desde el versículo 22 empieza a hablar de la resurrección. Pero lo importante es que el Padre puso al Señor en el polvo de la muerte. Otro texto que podemos citar alrededor de la muerte de Cristo y que el Padre hizo esto, dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros, y está hablando de entregarlo a la muerte, ¿cómo no nos dará
con Él todas las cosas. El Hijo también murió en la cruz por su propia voluntad. Esto es importante notarlo, hermanos, porque eso nos hace consolidar nuestro concepto trinitario. El Señor dio su vida para nuestra salvación. Juan 10, versículo 11, versículo 17 y 18 lo leeremos. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esta preposición por las ovejas significa en favor de las ovejas, en sustitución, en beneficio de las ovejas. Y el versículo 17 dice: por eso me ama el Padre. Y noten cómo Él se distingue a sí mismo del Padre. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Quiero explicar dos palabras de esto, aunque siempre, si estudiamos la Biblia, todas las palabras son importantes. Pero cuando Jesús dice tengo poder, la palabra griega es exusía. Y esa palabra exusía significa tengo poder, derecho, facultad, potestad, autoridad para poner y para volverla a tomar. Esa palabra exusía se repite dos veces aquí. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y la otra palabra que nos interesa es este mandamiento recibí de mi Padre. La palabra mandamiento en griego es la palabra entolé, que significa mandamiento, como está aquí, pero tiene otros significados, de los cuales le doy a conocer estos dos. Significa encargo e instrucción. Estos versículos muestran la distinción de las dos personas divinas, el Padre y el Hijo. Enseñan que el Hijo dio su vida en sacrificio voluntario, sabiendo que Él tenía poder de resucitar. Se ve que Dios, el Padre, le encargó esta misión al Señor. Cuando dice entolé, es un encargo. En Hechos 2:23, el apóstol Pedro nos dice: a este, es decir, a Jesús Nazareno, entregado por el determinado consejo. Es importante esta palabra consejo también. En griego es la palabra boulé y significa designio, parecer, es decir, estar de acuerdo con algo, asamblea deliberante, planear o planificar, consultar. Todo eso significa la palabra consejo que está aquí. Y dice a este, por determinado consejo de Dios, el anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Este versículo nos habla del consejo trinitario, donde el Padre encargó al Hijo la misión de venir a este mundo a dar su vida por los hombres. Y eso lo planificó Dios desde el comienzo, cuando Dios hizo sus decretos para toda la historia que habría de ocurrir. Por eso, el mismo apóstol Pedro, que dio este mensaje en Hechos 2, ratifica en su primera carta este mismo pensamiento cuando dice en el capítulo 1, 19 y 20 de su primera carta, que fuimos rescatados, dice, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Noten el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. En otras palabras, el Consejo Trinitario decidió la muerte de Cristo desde el comienzo para redimir al hombre. En cuanto a la participación del Espíritu Santo en la muerte de Cristo, Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este texto habla de la sangre de Cristo, es decir, de su muerte redentora, y de la potencia del Espíritu Santo que lo guió en todo lo que él hacía como Mesías, de que Cristo se ofreció voluntariamente y que el Padre recibió ese sacrificio que satisface su santidad y su justicia. Además, tal obra nos da acceso a presentar, como dice aquí, nuestra adoración a Dios, porque cuando dice para que sirváis al Dios vivo, usa la palabra griega latreu, que significa rendir culto de adoración. Y todo esto, por supuesto, Jesús lo hizo movido, potenciado, animado por el Espíritu Eterno. El Espíritu Eterno participó también en la muerte del Señor Jesús. Otra obra importante es la resurrección de Cristo. Todas las obras de Dios son maravillosas, pero hay milagros que sobresalen en las Escrituras. En el Antiguo Testamento, el más grande milagro es el Éxodo, y junto con la creación son constantemente citados en la ley, la poesía, la profecía, en todo el Antiguo Testamento, para hablar del poder de Dios. En el Nuevo Testamento, el milagro que sobresale es la resurrección de Cristo. Del Padre se dice que resucitó a Cristo en Hechos 2, versículo 24. Dice así: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es importante decir, cuando dice que Dios levantó, usa la palabra griega anástasis, que significa levantar, despertar y resucitar. Ya hemos citado Juan 10:18, donde el Hijo dice: tengo poder para volverla a tomar, es decir, la vida que ha puesto. Pero a eso quiero agregarle, hermanos, lo que dice Juan 2:19 al 22. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Subraye la expresión lo levantaré, es una acción de Cristo. El versículo 20 dice: dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y es interesante que en la Biblia se habla de que Cristo resucitaría al 3er día. Versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Es importante entonces subrayar que el Padre resucitó a Cristo, que el Hijo resucitó también a sí mismo, y en cuanto al Espíritu Santo podemos citar el texto de Romanos 8, versículo 11, que habla del Espíritu Santo como el poder resucitador de Dios. Y aquí se habla de la resurrección para Cristo y para los creyentes. Dice Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, está hablando del Espíritu Santo, y está hablando que es el Espíritu de Dios el Padre, si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es decir, el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí es bueno mencionar la obra que harán las 3 personas al resucitar a toda la humanidad. El texto que acabamos de leer habla del Padre y del Espíritu Santo que resucitarán nuestros cuerpos mortales. Pero en Juan 5:21
se menciona al Padre y al Hijo en esa obra también. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Hacen los mismos milagros. Eso solo Dios lo puede hacer, hermanos. Y finalmente Juan 5, 28 y 29 habla de la obra del Hijo de Dios en la resurrección final de todos los hombres. Dice el versículo 28, Juan 5, 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, es decir, la voz de Dios el Hijo, según lo que dicen los versículos 25 y 26, que ahí se habla de que es el Hijo el que va a levantar a los muertos. Y el versículo 29, y los que hicieron lo bueno, es decir, confiar en Cristo, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Hermanos, este versículo es muy importante. Habla de la resurrección de todos los seres humanos. Ningún ser humano se va a quedar sin resucitar. Tanto los creyentes para vida, pero también los que fueron rebeldes al Señor, los que nunca confiaron en Cristo, los que rechazaron la luz de la revelación y nunca se arrepintieron ni buscaron el perdón de Dios en Cristo Jesús, y ellos van a resucitar a resurrección de condenación. La sexta obra que queremos mencionar es la inspiración de la Biblia. Segunda Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios. El texto es más largo y ustedes creo que lo saben hasta de memoria, pero dice que la escritura es inspirada por Dios refiriéndose al Padre. Dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, y esa palabra inspirada por Dios es importante, porque en griego es la palabra theopneustos. Es una palabra compuesta, y la palabra significa soplada o alentada por Dios. Y se identifican en esa obra el Padre y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en la Biblia aparece como el soplo de Dios. Ya lo vimos en los versículos que hemos estudiado, la palabra Neshama, que usa Job cuando dice que el soplo del Omnipotente le dio vida. Entonces se identifica al Padre y al Espíritu Santo, a Dios y el soplo de Dios. En 1 Pedro 1, versículo 10 y 11, se habla del Hijo que inspiró el Antiguo Testamento también. El versículo 10 dice, los profetas que profetizaron, es decir, profetizaron en los libros del Antiguo Testamento, de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Es interesante que se ve que los profetas del Antiguo Testamento, siervos de Dios, entregados a las cosas del Señor, escudriñaban la Biblia, hermanos, indagaban, inquirían. Ellos les interesaba entender la palabra de Dios y la estudiaban, y aunque no comprendieron todo, estaban luchando por comprender los textos de la Biblia. Y el versículo 11 dice, escudriñando, hablando todavía de los profetas, ¿qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Noten esto, hermanos, el Espíritu de Cristo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Es interesante cómo la Biblia va uniendo detalles y detalles que nos hacen entender más y más la Divina Trinidad. El versículo 11 habla del Espíritu de Cristo, atribuyendo la inspiración de los profetas del Antiguo Testamento al Cristo preexistente. Es importante ver que esto también hace una identificación de Cristo con el Espíritu Santo.
Aún cuando la Biblia también hace la distinción de las personas, pero habla del Espíritu de Cristo. Y nosotros sabemos que el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, y eso lo vamos a ver adelante en nuestros estudios. La identificación de las tres personas, y puedo adelantarles algo, porque la Biblia al Espíritu Santo le llama el Espíritu de Dios, y está hablando del Espíritu del Padre. Y también le llama el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu del Hijo, y Él es el Espíritu Santo. Y en relación al Espíritu Santo con la inspiración de la Biblia, 2 Pedro 1:21 es tan conocido el texto, porque dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es clarísimo. La Biblia entonces es la obra magna de revelación escrita dada por Dios a la humanidad a fin de mostrar la única forma de alcanzar salvación eterna. San Juan nos da el propósito de la Biblia en Juan 20:31, ya donde él termina su evangelio, dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Solo Dios pudo darnos este libro maravilloso, ese libro que nos hace entender la manera de ser salvos. Y no hay otra manera, hermanos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él habla de la singularidad del Evangelio, la singularidad de su persona, y también la Biblia es singular. Una séptima obra es la de llamar a los verdaderos siervos de Dios para efectuar el ministerio. Y esa es una obra de las tres personas divinas. En 2 Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6, el apóstol Pablo nos dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, es decir, de Dios el Padre, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y fíjense que es el Padre el que hizo a Pablo y a los verdaderos ministros de Dios, los hizo ministros de un nuevo pacto. Es decir, realmente es Dios el Padre el que nos pone en el ministerio cuando estamos haciendo su voluntad, porque en realidad también hay otras personas que no las ha puesto Dios en donde ellos se han puesto a sí mismos, pero aquí Pablo está hablando de los verdaderos siervos de Dios. Y dice: nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu edifica. Y por supuesto, ese versículo está hablando de la ley mosaica. Cuando dice la letra, está hablando de la ley mosaica. Y del Espíritu está hablando de la era de la iglesia, en donde el Espíritu Santo es el que conduce la vida de los seres humanos. En el Antiguo Testamento, la letra de la ley, los hombres jamás cumplieron con los 10 mandamientos ni con los 613 mandamientos, sino que estaban ahí exigiendo la voluntad de Dios, diciendo qué quiere Dios, pero no la podían cumplir. Pero cuando vino Cristo y Él cumplió todo, y Él ahora vive en nosotros por su Espíritu, entonces nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Por eso dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, la letra promueve la muerte del pecador, es decir, es un fiscal que quiere arruinar al reo, al pecador, y lo acusa, mientras que el Espíritu da justificación, da vida y da perdón de pecados. Entonces es importante hacer esa diferencia
expliqué un poquito este texto, hermanos, porque ha sido malinterpretado. Hay personas que usan ese texto para no estudiar la Biblia, porque dicen que no hay necesidad de estudiar porque la letra mata, entienden que es el estudio intelectual de la palabra de Dios. Eso es una mala interpretación de la Biblia. Pablo en 1 Timoteo 1:2 dice que el Hijo lo puso en el ministerio. Fíjense que en 2 Corintios 3 es el Padre el que nos hizo ministros. Pero en 1 Timoteo 1:12 dice Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces el Padre nos pone en el ministerio, el Hijo nos pone en el ministerio. Y es que esto es importante verlo, hermanos, porque es la misma obra hecha por las diferentes personas divinas, porque esto es lo que nos enseña la unidad de Dios y la pluralidad de las personas. Y en Hechos 20:28, el mismo apóstol Pablo, que ha dicho que el Padre nos hizo ministros y que Cristo lo puso en el ministerio, exhorta a los ancianos de la iglesia diciéndoles en Hechos 20:28: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la grey del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí quien pone en el ministerio es el Espíritu Santo. El texto griego es interesante porque termina literalmente diciendo: para pastorear la iglesia de Dios, la cual él adquirió con la sangre de su propio Hijo. Se entiende que así debe ser traducido el texto. En otras palabras, aquí dice que la iglesia es de Dios, porque cuando uno lee la versión Reina Valera, él dice: en que os ha puesto para apacentar la grey del Señor. En griego dice la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre, es decir, la sangre del Hijo de Dios. Pero lo que nos interesa a nosotros es probar que las tres personas han puesto a los verdaderos ministros en la obra. Y qué responsabilidad, hermanos, porque la iglesia es de Dios, no es nuestra. Nosotros solo somos siervos de Dios, pero la iglesia es del Señor. Y por supuesto, por eso es que debemos respetar todas estas cosas, porque son del Señor, no son de nosotros. Y un día le vamos a entregar cuentas de qué hicimos con lo que Él nos encargó. Y para formarla, esa iglesia, el precio es la sangre o el sacrificio del eterno Hijo de Dios. La iglesia tiene un valor enorme porque ha sido comprada con la sangre del Señor Jesús. Una sangre que no solamente es del Cordero sin mancha y sin contaminación, sino que es la sangre del eterno Hijo de Dios. Nosotros no podemos ni siquiera imaginarnos lo que vale la iglesia y obviamente pensar en el Hijo de Dios, ni siquiera podemos imaginarnos ni poner precio ahí. La última cosa que queremos mencionar es hablar de la obra de las tres personas divinas en la salvación de los creyentes. El término salvación es la gran palabra inclusiva del Evangelio, porque en ella, en esa palabra, se contienen todas las bendiciones espirituales que recibe el que acepta en su corazón a Jesús como su Salvador. Esta persona recibe muchos bienes espirituales del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo para mencionar algunas de estas bendiciones, el creyente recibe justificación, santificación, la residencia de las tres personas divinas en su corazón, asunto que queremos
meditar más profundamente en esta oportunidad. También recibe el sello del Espíritu Santo, seguridad eterna, la guía del Espíritu Santo, la unción del Santo, es decir, la unción de Cristo. Cada una de estas bendiciones debemos ir conociéndolas y gozándolas en nuestra vida espiritual. De las bendiciones trinitarias, una de ellas es la presencia residente de las tres personas divinas en el corazón del creyente. Juan 14:23 es clave en este tema. Dice, respondió Jesús y le dijo a Judas Tadeo, que hizo esta consulta: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Subraye la expresión, vendremos a él. Está hablando del Padre y del Hijo. Y dice, vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace realidad al Padre y al Hijo en su corazón, hermano. Es interesante porque algunas personas a veces dicen cosas que no van con la palabra de Dios. Hay personas que le dicen a uno, ¿y usted ya recibió a Cristo? Sí, dice uno. ¿Y ya recibió al Espíritu Santo? Como que fuera otro acto. Hermano, cuando usted recibe a Jesús en su corazón, lo recibe porque el Espíritu Santo hace real al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en su corazón desde que usted cree. Por eso dice, vendremos a él y haremos morada con él. Efesios capítulo 4, versículo 6 dice, hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El Padre mora en el corazón del creyente. Y Colosenses 1:27 dice que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. La presencia de Cristo en su corazón. Y Pablo en 1 Corintios 6:19 dice a los creyentes, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el Espíritu Santo, y que no sois vuestros? Entonces, en el corazón está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por la presencia del Espíritu Santo en el corazón se hace real la divina Trinidad en el corazón del creyente. La santificación es obra del Padre. Judas, versículo 1, a los llamados santificados en Dios Padre, dice Judas. El Hijo santifica a los salvos. Hebreos 2, versículo 11, dice, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahí está hablando de Cristo, que es el que llama hermano al que cree en él. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho hijos de Dios por adopción y por regeneración. Él es hijo eterno de Dios. Nadie se puede comparar con Él. Pero todos los que creen en Él tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, de que el Padre es nuestro Padre también, pero en un sentido espiritual, no como Cristo, que Él es el eterno Hijo de Dios, consustancial con el Padre, Dios de Dios, luz de luz y verdad de verdad. Nosotros no somos eso, pero sí somos hermanos del Mesías. Y Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Espíritu Santo nos santifica. La seguridad del creyente también la da la Santa Trinidad. Juan 10, 28 al 30 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice Jesús. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, nadie lo puede arrebatar a usted si verdaderamente ha creído en Cristo, de la mano de Cristo. Pero el versículo 30 dice,
Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Padre y el Hijo guardan a los creyentes. Y el Espíritu Santo garantiza la seguridad del creyente. En Efesios 1, 13 y 14 dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su nombre. Todas estas obras, hermanos, son efectuadas por las tres personas divinas, lo cual demuestra la unidad y pluralidad existente en la deidad en un plano que se revela en la Biblia, a la cual debemos aferrarnos, pues está por encima de todos los conceptos humanos. Quiero invitarles a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos entender más y más de ella, y queremos penetrar más en el conocimiento de tu persona, de la persona del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo esto que aprendemos de ti moldee nuestras vidas para que tu nombre sea glorificado en nuestra conducta, en nuestra adoración, en todo lo que hacemos, pensando en que tú recibas toda la honra, la gloria y la alabanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los invitamos a visitar la página iglesiaremanentefiel.com y a suscribirse y compartir este video.